Vivimos la alegría de juntarnos con esa dominicanidad en el estado de Nueva York y internacionalmente. En este su programa Acción Popular de hoy domingo, día 13 del mes de agosto del año 2023. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través del Canal América 1014 de Cablevisión Óptimo y de otros cables que a nivel regional y a nivel estatal en otros lugares de los Estados Unidos se reproduce esta señal hoy y también en la República Dominicana simultáneamente. Porque los que tienen bajo su tutela este programa ahora en los Estados Unidos reproducen este programa en el Canal América 1014 y en otros canales de otros estados y de otras provincias de la República Dominicana. Otros estados de los Estados Unidos y en otras provincias de la República Dominicana. Simultáneamente este programa. Gracias a todos ustedes por sus llamadas que permanentemente viven haciendo. A veces no se circunscriben a los domingos, sino que todavía los miércoles estoy recibiendo llamadas de dominicanos en el exterior para que les trate, le amplíe, le aclare algunos temas relacionados con lo que trato con ustedes en la ciudad de Nueva York. Ayer me llamaba Ramón Penso para preguntarme sobre un tema de una de las generadoras ligadas a doña Milagros Ortiz Bosch. Le contesté y le aclaré cuál era la situación. De todas maneras, siempre estamos abiertos para contestar cualquier pregunta, claro está, que esté a nuestro alcance con relación a los temas que tratamos. Pero estén seguros que siempre tenemos respuesta para ustedes y gracias por todo lo que ustedes hacen para que nosotros podamos interactuar con ustedes cada domingo. Tienen ustedes la visita del presidente de la República que va a participar en el desfile de Nueva York, de la parada de Manhattan, que tienen hoy. Él está ya desde el viernes y espero que ustedes disfruten a su presidente en los Estados Unidos, que está en franca campaña reeleccionista. Es tanto que ha negociado, que ha cabildeado, que se dedique, y no lo vemos mal, el desfile a su presidencia. Bien, el problema es que si esa presidencia le está sirviendo al país, dice el presidente que el cambio sigue. Yo no sé si ustedes han experimentado el cambio. ¿Algún cambio en el trato que le da el consulado, que le da el Estado Dominicano a ustedes en los Estados Unidos? Las aerolíneas han dejado de abusar. Hay confiabilidad en las aerolíneas que están recibiendo 7,000 millones de pesos en exoneraciones de impuestos por el mismo presidente Luis Abinader. Esas líneas aéreas que están recibiendo exoneraciones de impuestos por más de 7,000 millones de pesos, le están sirviendo mejor, han cambiado su trato con ustedes. El consulado dominicano en Nueva York ha cambiado su trato en los precios, las tarifas de los servicios que ofrece el consulado. Te estoy preguntando. Vemos una acción de los representantes del gobierno dominicano con la cantidad de dominicanos que tenemos presos en las cárceles de Estados Unidos. Cuando hay juicio contra esos dominicanos, vemos la presencia de ese Estado dominicano en los juicios a esos dominicanos desamparados que van a los juicios, a los tribunales de los Estados Unidos. Estoy preguntando. ¿Ustedes se sienten mejor tratados por el gobierno dominicano? ¿Ha cambiado el trato que el gobierno le da a los dominicanos en el exterior? ¿Ha cambiado el trato? ¿O no es el mismo trato? ¿Cuánto cuesta un pasaporte? ¿Dónde están los servicios de renovación de un pasaporte hoy? Cuando usted tiene que renovar su pasaporte, ¿dónde está ese servicio hoy? Es mejor el servicio de pasaporte, es más barato, no tienen que pagar peaje por conseguir un pasaporte. Es eficiente el servicio de pasaportes para ustedes, es confiable el servicio de pasaporte.
es efectivo el servicio de pasaporte. Y tienen un presidente que va a presidir el desfile de ustedes y de nosotros allá en Manhattan. Pero estamos preguntando. Él dice que el cambio sigue y yo estoy de acuerdo con él. Si yo fuera presidente, dijera lo mismo, que el cambio sigue. Pero ese cambio es mentiroso. Porque ese cambio dice que tiene en su padrón, ese partido de gobierno que fomenta, que promueve el cambio, dice ese partido que se llama PRM, que tiene 3 millones de militantes inscritos, de votantes inscritos. Y tristemente, dentro de esos 3 millones están Danilo Medina, que es el presidente del PLD, y Francisco Domínguez Brito, que es un dirigente del comité político, del comité central del PLD en ese padrón. Pero ese padrón, quien lo dirige es de Línea Ascensión. El secretario de organización del PRM, ministro de Obras Públicas, una persona de Milagros Ortiz Bosch, que acompañó a Milagros Ortiz Bosch en el Ministerio de Educación cuando ella fue vicepresidenta y secretaria o ministra de Educación, y después que salieron en el 2004, el Departamento de la Corrupción le allanó su casa para sacar las cosas que él se llevó del Ministerio de Educación. De Línea Ascensión. Y ese señor hoy es el ministro de Obras Públicas de Luis Abinader. Y ese señor es que nos está diciendo que hay 3 millones de votantes. Pero esa reelección de Luis Abinader tiene también la ayuda ahora del señor Roberto Fulcar, quien hace justamente un año, o hará un año, el 16 de agosto, tuvo que renunciar del cargo, o el presidente tuvo que quitarlo por los escándalos de corrupción que patrocinó como ministro de Educación de este país. Él salió de ahí supuestamente enfermo, que iba a curarse a Estados Unidos, tuvo un tiempo por allá, en sus tratamientos, y ahora regresó y después de la convalecencia se ha rehabilitado y ahora salió y dijo que hay amigos que lo necesitan para la reelección del presidente. Y que él está bien, que vuelve a la vida política porque hay amigos que lo necesitan para la reelección del presidente. Aquí ustedes pueden ver un ejemplo vivo de en qué se ha convertido la política dominicana. ¿En qué se ha convertido la política dominicana? La política dominicana no tiene a los ciudadanos como centro de sus actividades. La política dominicana no tiene a los dominicanos como responsabilidad de su haber, de su oficio político. Ustedes no le importan a los funcionarios ni a los presidentes que ustedes están eligiendo. Porque yo pregunto, el presidente, solo con el servicio de pasaporte que le está dando a los miles, a los cientos de miles de dominicanos que viven fuera de aquí, jamás debería ir a participar a una actividad como esa a Nueva York. Un presidente que es incapaz de garantizarle un pasaporte, la renovación de un pasaporte, que no es un regalo, un pasaporte que usted tiene que comprar, y ese presidente no es capaz de garantizarle un pasaporte a ese dominicano que está allá, y va con su cara limpia, como que no está pasando nada. Ese dominicano que tiene que buscar 2, 3 mil, 4 mil, 5 mil pesos y hasta 10 mil pesos para conseguir, para pagarlo de soborno, para conseguir una libreta de pasaporte. ¿Con qué cara este señor va a Nueva York? Te estoy preguntando. ¿Buscando qué?
a burlarse de la gente. Porque no podemos decir otra cosa. Porque es una burla. Es un descaro. Usted aparecerse a Nueva York teniendo a miles de dominicanos, a cientos de miles de dominicanos, sin derecho a tener la renovación de un pasaporte. Y usted se aparece allí a presidir un desfile. A presidir un desfile ese dominicano. ¿O es que aquí no está pasando nada? Es que no hay respeto por la vida, por la dignidad del dominicano. Es que el dominicano no tiene dignidad y que la dignidad de un dominicano es verdad, tiene visos de verdad solo en lo que decide un presidente. Es un presidente el que debe decidir hasta dónde debe llegar tu dignidad o tu indignidad como ciudadano. Estoy preguntando, ¿dónde está la dignidad de los dominicanos? ¿Dónde está la dignidad de los dominicanos? Estoy preguntando. ¿Qué ha cambiado en los servicios consulares? ¿Qué ha cambiado en las libretas de pasaporte? ¿Qué ha cambiado en los $10 que supuestamente se anularon, que se le cobraban al dominicano nacionalizado americano como carta de turista? ¿Qué ha pasado con los impuestos caros que los dominicanos tienen que pagar por conseguir o comprar un boleto aéreo? Todas esas promesas, ¿dónde están hoy, 3 años después de la presidencia de Luis Abinader? Estamos preguntando, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado? Cientos de miles de dominicanos sin servicios consulares justos. Cientos de miles de dominicanos sin derecho a cambiar su libreta de pasaporte con tranquilidad, con sosiego. Eso es lo que tenemos. Y les reitero, espero que la visita del presidente a Nueva York le sirva de algo. Espero que le sirva de algo a los dominicanos, de aliento cuando menos. Pero ese presidente le está provocando estos dolores y esta angustia a ustedes. Ustedes sabrán cómo lo reciben. Ustedes sabrán cómo reciben a un presidente que lo que hay que es romper su dignidad como dominicanos. Vengo ahora. Esta semana se produjo un hecho jurídico nunca visto en la República Dominicana en los últimos 10 años. Hablo de los últimos 10 años porque precisamente más de 10 años, alrededor de 10 años, es lo que tiene funcionando el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. En virtud o en, ¿cómo diría? No en virtud, todo lo contrario. En defecto del Estado de Derecho dominicano, el presidente del Tribunal Constitucional apoderó al defensor del pueblo para que se encargara de hacer cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional en la República Dominicana. Un hecho sin precedentes. El Tribunal Constitucional ha emitido más de 90 sentencias que no acata el gobierno dominicano. Por eso en el tema anterior le decía, reciban al presidente, pero no pierdan de vista que este señor ha roto la dignidad tanto del Estado como de los propios ciudadanos dominicanos. Apoderó el Milton Ray Guevara al defensor del pueblo, al señor Ulloa,
para que se encargue de hacer cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional. Porque el gobierno no cumple las sentencias. Porque ni la Policía Nacional cumple la sentencia del tribunal, ni la cumple las Fuerzas Armadas, ni la cumple la Dirección General de Aduanas, ni la cumple la Dirección General de Impuestos Internos. Esas 4 instituciones se han declarado en rebeldía contra las sentencias del Tribunal Constitucional. ¿Dónde está el Estado de Derecho? ¿Tiene ejército el defensor del pueblo para hacer cumplir una sentencia al Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Armadas de este país o a la policía? ¿Con qué ejército va a amedrentar, va a obligar al jefe de la policía a cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo? Si usted, que es el presidente del Tribunal Constitucional, no ha podido convencer ni conmover al director general de aduana ni al director general de impuestos internos para que cumplan una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿cómo usted quiere que el defensor del pueblo haga al jefe de la policía cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional? O al ministro de las Fuerzas Armadas, al general Díaz Morfa. ¿De qué forma? Miren el nivel de anarquía en que ha caído el Estado dominicano. Lo mismo pasa con la Junta Central Electoral, a quienes los partidos, ninguno de los partidos les hace caso ni cumple sus resoluciones. Cuando usted tiene un país donde los derechos y los deberes se ahogan, se asfixian, lo que está en juego, lo que está en riesgo es la libertad. Y cuando la libertad está en riesgo, ni hay orden público, ni hay respeto a la ley, ni hay tampoco igualdad de oportunidades. Cuando un Estado es incapaz de garantizar el orden público, la igualdad de oportunidades o el respeto a la ley, entonces llega la anarquía y se rompe la convivencia. ¿Qué es lo que estamos teniendo hoy? Hemos roto la convivencia pacífica y se ha impuesto la violencia por encima de la ley. Los derechos y los deberes no son reconocidos. Los ciudadanos tienen derechos que el Estado no reconoce. Y tienen deberes que tampoco los ciudadanos están reconociendo. ¿Qué es lo que pasa con los partidos? La Junta está diciendo, señores, aquí hay unos deberes que cumplir para que ustedes tengan derecho a ser partidos políticos. Pero cuando el partido político no reconoce sus deberes, cuando el ciudadano no reconoce sus deberes, entonces los derechos quedan en el limbo. Y cuando los derechos y los deberes no son reconocidos, están en el limbo, entonces lo que entra es la anarquía. Se pierde la libertad. Y en un país donde se pierde la libertad, manda el caos, no manda la ley. Manda el desorden, no manda el orden público. Y manda el abuso, porque no hay igualdad de oportunidades frente a la ley. Es lo que estamos viviendo hoy en la República Dominicana. Es lo que estamos viviendo hoy en la República Dominicana. Que el Tribunal Constitucional, cuyas decisiones son inapelables, son definitivas, no está ejerciendo su papel constitucional, porque no está siendo respetado por las demás instituciones. Sus decisiones no son vinculantes con las instituciones del Estado, porque el Estado, las demás instituciones no la cumplen. Y cuando hay una rebeldía institucional en un país, entonces lo que entra es el caos. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy?
¿Qué tenemos en la República Dominicana de hoy? Creamos instituciones, creamos un tribunal constitucional con la Constitución del 2010 para que nadie le haga caso, para que las demás instituciones del Estado se burlen de sus decisiones, burlen las decisiones del Tribunal Constitucional. Y vamos a decir, o vamos a preguntar, ¿esto es una democracia? Cuando tenemos un Tribunal Constitucional que emite una sentencia y nadie la respeta, nadie la acata, nadie la cumple, ¿para qué sirve el Tribunal Constitucional? Si es quien tiene la responsabilidad de garantizar a los ciudadanos el respeto y los derechos constitucionales. Si no tenemos un tribunal que sea efectivo, que sea eficiente, que sea confiable a la hora de aplicar, de repartir las responsabilidades constitucionales del Estado de Derecho, entonces no tenemos un país. No, esto no se merece llamar República Dominicana. Coge cualquier nombre menos el de República. Este país hoy. Vengo ahora. Recibimos en esta semana, dentro del trabajo geopolítico del gobierno, o sea, la política exterior del gobierno, esa política exterior del gobierno atrajo al país al primer ministro de Guyana. Con el primer ministro de Guyana, el presidente firmó varios acuerdos. Todo tiene que ver con petróleo y sus derivados. Se acordó construir en Guyana una refinería con capital dominicano. Nosotros en la semana, en el programa que hacemos a diario de lunes a viernes, tratamos este tema, pero queremos discutirlo con ustedes, porque tiene que ver con un bien público de la República Dominicana, que ustedes allá son dueños de él. Es la refinería dominicana de petróleo. Nosotros tenemos una refinería aquí en el país desde el año 72. Hace 51 años que este país tiene una refinería. ¿Y qué resultado, qué beneficios tenemos hoy por el hecho de tener una refinería en la República Dominicana? ¿Cómo están los derechos de los ciudadanos a precios justos de los combustibles, a pesar de tener una refinería en la República Dominicana? ¿Qué representa esa refinería en la mezcla, en la canasta mercadológica de los combustibles dominicanos? O sea, de esos combustibles que se transan, que se negocian en la República Dominicana. La refinería no representa el 25% del consumo de combustible del país hoy. La refinería dominicana de petróleo no representa, repito, el 25% del mercado. Pero estamos abriendo una refinería en Guyana con capital dominicano. En lugar de ampliar la refinería que tenemos para que haya una mayor participación en el mercado de la refinería dominicana, estamos abriendo el espacio para construir una refinería en Guyana. El comercio de combustible está en manos privadas en la República Dominicana. El 75% de ese bien estratégico está en manos privadas. Y lo último que un país hace es que sus activos estratégicos lo coloca en manos privadas. Y es lo que ha pasado aquí. Tenemos la energía eléctrica en manos privadas, los combustibles en manos privadas, todo el aparato de comunicación en manos privadas. O sea, los activos estratégicos de este país están en manos privadas. Y estamos ampliando las posibilidades de esos activos estratégicos en manos privadas y ahora en manos extranjeras. Yo no quiero
criticar esto por criticarlo. Pero es mi deber político poner claro en manos de ustedes estas informaciones, porque ustedes son los dueños de la refinería, donde quiera que ustedes estén. Ustedes son los dueños de la refinería. Este bien que se llama Refinería Dominicana de Petróleo, ahora es posible que el nuevo que se va a crear en Guyana, también en manos privadas, acogote las posibilidades del Estado dominicano al bien inelástico que son los combustibles. Los bienes de demanda inelástica deben ser protegidos por todo Estado. Lo que tiene que ver con sus telefonías, o sea, su comunicación, lo que tiene que ver con su combustible, lo que tiene que ver con sus recursos naturales, son bienes estratégicos y eso no se negocia. Un país no puede estar dependiendo en los combustibles de manos privadas. Eso debe estar siempre en control del Estado dominicano. La energía eléctrica la tenemos en manos privadas. Las telefonías la tenemos en manos privadas. La energía eléctrica no puede estar en manos privadas. La telefonía no puede estar en manos privadas. Los combustibles no pueden estar en manos privadas. Y estamos viendo que en lugar de fortalecer el Estado, estamos debilitando el Estado dominicano frente al sector privado. Yo no soy enemigo de los ricos, no soy enemigo del sector privado, pero entiendo mi papel como político y el control que la política tiene que tener sobre los activos estratégicos de un Estado. Los activos estratégicos de un Estado nunca se negocian. Los combustibles de un Estado son sagrados y el Estado tiene que tener el control de los combustibles, el control de la energía eléctrica, el control de los carburantes, de todo, el control de las líneas telefónicas. Eso debe tenerlo el Estado, porque eso es una propiedad estratégica de todo Estado. Y hoy aquí tenemos todo esto en manos privadas. Implica eso que estamos jugando mal a esta democracia. El petróleo, todo eso que es bienes inelásticos, no deben estar en manos privadas. Y aquí estamos fomentando, en nombre de la apertura, en nombre de la liberalización de la economía, estamos permitiendo muchas cosas que mañana pueden hacernos mucho daño. No tenemos líneas aéreas. Todo el espectro aéreo de este país está en manos privadas. No hay una línea del Estado dominicano. Y todo Estado debe tener, un Estado pobre como este, debe tener una línea aérea que sea del Estado dominicano. Teníamos a Dominicana de Aviación y todo eso se perdió en el año 98, cuando se privatizó todo. Se perdió también eso. Hoy no tenemos líneas aéreas. Una isla como esta, el Estado, ni Haití, ni República Dominicana tienen líneas aéreas. Todo eso está en manos privadas. Si hay una emergencia y hay que sacar personas de aquí para cualquier situación de emergencia, el Estado no tiene que contratar servicios privados para ejercer ese derecho a trasladar o proteger a sus ciudadanos. Un país no puede manejarse así. Pensemos o repensemos en esta democracia. Vengo ahora. En esta semana se ha producido una situación a lo interno del PRM y la lucha contra la corrupción. El PRM se vio en la obligación de cerrar las puertas a la inscripción como precandidata o participante en el concurso de candidatos por la provincia de La Vega a la diputada Rosa Amalia Pilarte, quien en contra de ella cursa en la Suprema Corte de Justicia un caso de narcotráfico de su esposo y en el que ella está ligada por el Ministerio Público. Como ya tiene jurisdicción privilegiada, la Suprema Corte de Justicia creó un tribunal con un juez específico para que llevara el caso. El Ministerio Público está pidiendo coerción, medida de coerción contra esta diputada.
Pero esta diputada en el año 2020 fue acusada por Jean Alain Rodríguez del mismo delito que ahora amplía la Fiscalía Independiente de Luis Abinader. En el año 2020, el PRM argumentaba que eso era una persecución política contra esta diputada del PRM en el 2020, que era un abuso de Jean Alain Rodríguez. El expediente entonces era de 2.500 millones de pesos en lavado de activos de su esposo, según Jean Alain Rodríguez. Ahora, según Miriam Germán, en el gobierno que tiene el Ministerio Público Independiente, no son 2.500 millones de pesos lo que lavó la diputada, sino 4.000. Pero ¿qué importancia tiene para nosotros esta diputada? Es que esta diputada, la vida social del PRM entre el 2018 y el 2020 giró en torno a la familia de esta diputada. Todas las actividades del PRM, todos los vuelos nacionales que hicieron dirigentes del PRM, lo hacían en las naves aéreas del esposo de esta diputada. Era en el helicóptero de Miki López en que viajaba Luis Abinader al interior. Era en esta casa donde se conseguían los fondos para la campaña del PRM. Por eso ellos en el 2020, cuando someten a esta diputada y a su esposo por tema de lavado de activos, ellos dicen que es una persecución política por la cercanía que tenían esta gente con la directiva en pleno del PRM. El señor Paliza, el señor Delignia Ascensión, el señor Fulcar, no salían de esta casa en La Vega. En todas las actividades sociales de esta familia, esta gente estaban presentes. Siempre estuvieron presentes. En todas las actividades sociales de esta familia, siempre estuvieron presentes, repito. En todas las actividades sociales de esta familia estaban presentes estos señores. Entonces, si es así, yo quisiera preguntar, porque es lo único que puedo hacer. ¿Era una persecución política en el 2020, en el 2019? Y ahora que ella está argumentando que es otra persecución política, pero de su propio partido. Pregunto, ¿dónde está la realidad? ¿Qué cosa es verdad y qué cosa es mentira? Porque Jenny Berenice Reynoso estaba con Jean Alain acusando a esta señora. Wilson Camacho estaba con Jean Alain acusando a esta señora. Y hoy es la misma Jenny Berenice y el mismo Wilson Camacho que está acusando a esta señora. Y dicen ahora que no son 2.500, que son 4.000 millones. ¿En quién cree uno? ¿A quién le podemos creer hoy? ¿A quién le podemos creer hoy esta realidad? ¿A quién se le puede creer esta realidad hoy, la que nos están vendiendo? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué nombre tiene todo esto? Si es posible que a mí me lo digan, porque yo no creo lo que me están diciendo. ¿A quién le interesa esta situación? ¿Por qué ahora estos señores apestan en el PRM cuando eran los socios preferidos? Hasta el 2020, 2021, eran los socios preferidos. Todavía ayer, y ese ayer es un ayer figurado, la cúpula del PRM no salía de la casa de estos señores.
a pesar de la acusación de Jean Alain? ¿Por qué de buena a primera ahora esta señora es sujeto de una investigación cuando hay otros diputados envueltos en otros escándalos de corrupción igual, de corrupción con narcotráfico, con lavado de activos del narcotráfico? ¿Por qué esos otros expedientes no tienen vigencia? Hay una diputada del caso Falcón, la esposa de Juan Maldonado. ¿Por qué no está ese expediente en la Suprema Corte de Justicia? Nos preguntamos, ¿por qué ese expediente de la esposa de Juan Maldonado del caso Falcón no está en la Suprema Corte de Justicia? También, igual que este. ¿A qué se le tiene miedo? Si estos señores abren el álbum familiar, el álbum de festejos sociales, y publican el álbum de festejos sociales de todos sus invitados, de sus huéspedes, a sus fiestas en sus casas, entonces se pudiera saber hasta dónde están mezclados macos y cacatas en este expediente. Yo quisiera a veces no ser tan riguroso cuando trato estos temas, pero no me dejan otro camino. No me dejan otro camino, porque tengo que cuestionar la seriedad, la honestidad, la ética en esta lucha contra la corrupción que está llevando a cabo este gobierno. Si esta lucha contra la corrupción es una lucha para alcanzar un posicionamiento electoral o es para desentar la actividad política realmente en la República Dominicana. ¿Qué es lo que quiere este gobierno? ¿Adecentar la actividad política o posicionarse electoralmente en nombre de la lucha contra la corrupción? Es la gran pregunta y la gran interrogante que me hago hoy. ¿Qué es lo que quiere Luis Abinader? ¿Posicionarse electoralmente en nombre de que es el paladín de la lucha contra la corrupción o quiere verdaderamente adecentar la política? Porque a mí no me parece que él quiera adecentar la política. Porque si hubiera querido adecentar la política, hubiera procedido de otra forma con Wellington Arnaud, hubiera procedido de otra forma con Roberto Fulcar, con el señor Cecilio Rodríguez en Inavíe, si hubiera actuado de otra manera, con el mismo Paliza, que tiene un escándalo de la Contraloría General de la República, con una auditoría que se hizo al Ministerio Administrativo de la Presidencia. Si hubiera actuado de otra manera. ¿Qué se hizo con la otrora ministra de la Juventud? Que después que se destituyó por un escándalo de corrupción se le nombró como vicecónsul en Barcelona. Estamos premiando lo peor. Eso es lo que estamos haciendo. Y si estamos premiando lo peor, gente con malos comportamientos en el Estado, entonces yo no creo en una lucha contra la corrupción. Esta lucha contra la corrupción es posicionarse electoralmente, traernos este tema para ocultar otros. Por ejemplo, Jean Alain construyó una cárcel, la Nueva Victoria, por 7,000 millones de pesos. Se dejó destruir esa cárcel y ahora están llamando a una licitación para terminar la primera fase. Después que a la gente que construyó con Jean Alain ese bodrio, ese órdago que se llama la cárcel de la Victoria o la cárcel de las Parras, a las mismas gente que construyeron la cárcel de las Parras se le han pagado casi 300 millones de pesos en adenda, en aumentos del presupuesto de la cárcel que no servía de Jean Alain. Y ahora se convoca a una licitación para terminar la primera fase de la cárcel de las Parras. ¿Qué les parece? Luchamos contra la corrupción con los mismos métodos, con las mismas metodologías de Jean Alain. Entonces, ¿Jean Alain es el corrupto? Vengo ahora.
El señor Burgos Gómez, director ejecutivo del CEA y de Bienes Nacionales, acaba de publicar en el periódico Listín 3 páginas a espacio pagado para decir que el CEA se renueva. El CEA es una institución que está subvencionada por el Estado, que no genera renta, que no genera ganancia, está pagando 3 páginas en espacio pagado para decirle al país que el CEA se está renovando. Se gasta 140 millones de pesos en remodelación de oficina. Una empresa quebrada. Remodelando la oficina se gasta 140 millones de pesos. Y eso lo celebra el gobierno. Eso lo celebra el gobierno. El gobierno celebra la venta de acciones de César Iglesias, una empresa privada que está capitalizándose, vendiendo acciones para capitalizarse. El gobierno convierte ese acto de una empresa privada en un acto público. Yo me pregunto, ¿hasta dónde llega la vergüenza gubernamental, la vergüenza política de quienes gobiernan esta nación? ¿Hasta dónde es que llega? ¿Qué tamaño es que tiene? Porque a veces quisiera yo creer que estamos ante una situación anómala, ante una locura. Porque un acto privado, que es la venta de acciones de una empresa, un presidente no la puede convertir en un acto público, en gastarse dinero y hacer una recepción en el palacio de bombos y platillos, de paños y manteles, alquilar servicios de catering a empresas privadas para celebrar la puesta en vigencia, la venta de acciones de una empresa privada como es César Iglesias. Yo pregunto, ¿hasta dónde es que vamos a llegar? Se validaron los números, las referencias contables de esa empresa para que el presidente asuma la promoción de venta de acciones de una empresa privada. ¿O es que Luis Abinader no se está dando cuenta que él está comprometiendo el Estado dominicano y la credibilidad del Estado dominicano en la venta de acciones de una empresa privada que él no tiene los números contables? ¿Cuál es la situación de deuda de esa empresa? ¿Cuál es la situación de capital, de activos de esa empresa? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la contabilidad de costos de esa empresa? ¿La tienen en la mano? ¿Cuáles son las cuentas por pagar y las cuentas de débito que tiene esa empresa? ¿Quiénes le deben a esa empresa? ¿Y a quién esa empresa le debe? ¿Se sabe? Le estamos preguntando, ¿se sabe? Y el presidente le ha dado un espaldarazo con la presidencia de la República a una actividad privada, a la venta de acciones de una empresa. ¿Y si esa empresa quiebra mañana? ¿Y si hay un fraude en esa empresa? Estoy haciendo preguntas, no digo que las haya. Si hay un fraude mañana, accionario o de capital en esa empresa, ¿dónde va a quedar el Estado dominicano que estuvo avalando este hecho privado, convirtiendo este hecho privado en un hecho público? ¿Qué esperamos? ¿Dónde meterá la cara el presidente de la República? Estoy preguntando. ¿Dónde meterá la cara? Porque este país no está para esas cosas. Ningún gobierno aquí ha hecho esto nunca. Que un presidente avale un negocio privado y le diga a la gente, señores, a César Iglesias hay que comprar las acciones a 128 pesos las acciones. ¿Y si esa empresa quiebra mañana? ¿Dónde mete la cara el presidente? Si hay un fraude accionario mañana en esa empresa, estoy haciendo hipótesis, ¿dónde mete la cara el presidente? ¿Dónde queda parado el Estado dominicano? Señor presidente de la República, podrán ser sus mejores amigos la gente de César Iglesias, pero la política no tiene amigos. La política es política.
La política es política. La política no es sociología, ni es psicología, ni es psiquiatría. La política es ciencia. Y el político no está para pullar allí, sacar una muestra y mandarla a hacer una autopsia. Eso no lo hace un político. Un político dice, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero este resultado, ¿qué tengo que hacer para obtenerlo? Si tengo una epidemia, ¿qué tengo que hacer para que menos gente se muera? No salir a buscar la vacuna. No salir a pensar que qué vacuna es la que voy a crear para enfrentar la epidemia. ¿Qué tengo que hacer para evitar que la gente se muera? Es lo que tiene que hacer un político. Ya las patologías de la enfermedad corresponden a otra gente. El político se tiene que obligar con que menos gente se le muera. Eso tiene que hacer un político. Un político no hace análisis de qué tipo de enfermedad es, que si es una variante Omicron, o si en el caso del COVID, o si es la variante 68 o la variante 72. ¿Qué tengo que hacer para que menos gente muera? Eso tiene que hacer un político. Buscar qué hacer para que menos gente muera cuando tiene una epidemia. Nos veremos con ustedes el próximo domingo.